Vamos a pasar al estudio de esta noche. Así que quiero invitarles a tener una oración para abrir la palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedir tu presencia, tu dirección, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, porque necesitamos aprender de tu palabra las cosas que tú quieres. Danos sabiduría y manifiéstate a través del Espíritu en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el mes de noviembre y como ya les anunciamos, durante este mes de noviembre vamos a estar enfocando nuestro estudio bíblico en el tema de identidad. Identidad. ¿Qué es identidad? Miren, específicamente en esta noche, el estudio que vamos a tener hoy tiene en cuenta la identidad de nuestra iglesia. ¿Cómo poder identificar la iglesia verdadera? Así que si estás estudiando la Biblia, te va a ayudar muchísimo. Si estás enseñando la Biblia a algún amigo, también. Si tienes dudas sobre cómo saber cuál es la iglesia verdadera. Porque ahorita miren cuántas personas asisten a las iglesias, cuántas iglesias existen en el mundo. Ya ni se pueden contar prácticamente, miles de iglesias. Y lo interesante es que todas las iglesias dicen que son la iglesia verdadera. Pero ¿a quién le vamos a creer? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón cuando usted va a una iglesia que cree alguna cosa diferente y usted escucha y pues ellos dicen que son la iglesia verdadera? Pero usted se va a otra iglesia que predica otra cosa muy diferente y ellos también consideran que son la iglesia verdadera según la Biblia. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le hacemos caso? Y aquí hay una cosa muy importante que necesitamos dejar en claro. Cuando nosotros hablamos de religión, cuando hablamos de cristianismo, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante y es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es lo mismo decir, el pastor dijo, que decir, Dios dijo. Y es cierto, respetamos a los pastores, los apreciamos, aprendemos de ellos, claro que sí. Pero los pastores también son seres humanos, que se equivocan, que tienen tentaciones, que tienen situaciones en que pueden querer hacer las cosas de una manera que no sabemos si es correcto o no, porque todos estamos iguales, somos pecadores igual. Entonces, todo lo que usted escucha, usted tiene que aprender a compararlo con la Biblia. Si tiene fundamento bíblico, acéptelo. Pero no lo acepte porque lo dijo fulano, porque lo dijo el pastor, porque lo dijo aquel, un buen amigo. Porque los hombres podemos fallarte, pero Dios nunca te va a fallar. No olvides esto. Los hombres, incluyendo al pastor, te pueden fallar. Pero eso no es problema. Porque lo mejor es que Dios nunca te va a fallar. Entonces nuestra confianza no puede estar puesta en un ser humano. Nuestra confianza no puede estar puesta en un líder que me enseñó, que me dijo, que yo aprendí de él. No, porque tenemos que basar nuestra confianza en la Biblia, en la palabra. Entonces cuando usted estudia acerca de la Biblia, acerca de la iglesia verdadera, usted no puede decir, yo creo que esta es la iglesia verdadera o aquella, porque me gustó, porque está bonita, porque me gusta cómo hablan, cómo cantan, cómo predican, porque el pastor me enseñó, me dijo, porque tengo mis amigos allí. No, la base tiene que ser la Biblia. Esa debe ser nuestra base, el fundamento para nuestra fe, el fundamento para identificar. Y ahorita, miren, así como se falsifican documentos de identidad, como la licencia, como el pasaporte, hermano, lo que hay con eso es un negocio enorme de falsificación de documentos. ¿Y cuánta gente llegan al aeropuerto con un pasaporte falso y viajan? Y es una identidad, ¿cómo? Una identidad robada. Y probablemente haya muchas iglesias que tienen identidad robada.
Por tanto, es importante nosotros saber cómo identificar la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera podemos decir que es la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. Y vamos a ver razones en la Biblia que nos van a dar estos fundamentos. Y también la Biblia misma nos va a enseñar cómo hacerle el test a cualquier iglesia. A cualquier iglesia. Podemos hacerle un test, así como la persona que conoce en el banco sobre los billetes falsos, ¿Cómo identificar un billete falso de un billete verdadero, no? Pues lo importante, ¿saben cuál es la clave para ellos? Ellos no se ponen a estudiar tanto el billete falso, ellos estudian el billete verdadero. Lo estudian tanto, se lo aprenden tan bien, que cuando les cae uno en la mano, un billete falso en la mano, enseguida se dan cuenta. Porque no se confunden, porque están enfocados en el billete verdadero. Entonces nosotros necesitamos también no andar brincando de iglesia en iglesia, analizando y comparando. No, necesitamos enfocarnos, buscar la iglesia verdadera y cuando nos llegue la falsa a la mano, la vamos a saber identificar también. Por tanto, vamos a ir a la Biblia, agarra tu Biblia y vamos a encontrar allí qué nos enseña la palabra del Señor sobre la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo identificar la iglesia de Cristo? En primer lugar, la primera pregunta es, ¿quién fundó, quién estableció la iglesia cristiana? Bueno, hasta la pregunta es necia, diría alguien, ¿no? Porque si la iglesia es cristiana, bueno, ¿de dónde viene cristiano? De Cristo, claro. De acuerdo, un poquito. Pero vamos a ver la base bíblica para esto. Mateo capítulo 16 fue el versículo que leímos hace un rato. San Mateo capítulo 16, a partir del versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y esta es una declaración muy importante, no solo por reconocer que Jesús es el Cristo, sino porque está estableciendo quién es la persona de la cual se va a hablar a continuación. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De quién vamos a hablar? De Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, de quien se dijo que es el Cristo, le respondió diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Simón, hijo de Jonás, un ser humano, Simón Pedro. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿quién estaba hablando? Cristo. ¿Con quién? Con Pedro. Y Cristo le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera gran pregunta es, ¿quién está construyendo la iglesia? ¿Quién dice voy a edificar? Yo voy a edificar. ¿Quién va a edificar la iglesia? Cristo. Porque el que está hablando ahora es Cristo, no Pedro. Jesús está hablando con Pedro y le dice, yo te digo, y sobre esta roca edificaré, yo edificaré. Cristo es el que construyó, es el que edificó la iglesia. Pero ahora algunos dicen, bueno, pero está bien, Cristo edificó la iglesia, pero la edificó ¿sobre qué? ¿O sobre quién edificó Jesús la iglesia? Algunos dicen, pues aquí está diciendo, dice, Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por tanto, aparentemente dice Cristo que sí, Cristo va a edificar la iglesia, pero la va a edificar sobre Pedro. Un poquitico confuso. Pero si nosotros analizamos un poquitico el idioma original en griego donde se escribió este versículo, podemos encontrar que cuando Jesús les dice, yo te digo que tú eres Pedro, está usando el término Petros, que significa Pedro, es el nombre de Pedro, es Petros. Pero cuando Jesús le dice, y sobre esta roca voy a edificar la iglesia, Jesús está usando otra palabra que es Petra o Petra.
Jesús hace un juego de palabras para hacer coincidir los sonidos de Petro con Petra, pero sobre cuál de las dos va a edificar la iglesia. Sobre la roca, no sobre Pedro. Dice sobre la roca, porque él pudiera haber dicho sobre ti, sobre Pedro edificaré la iglesia. Pero él dice, voy a edificarla sobre la roca, no sobre Pedro, porque roca es Petra, Pedro es Petro. Petro es un término usado en griego para una piedrecita pequeña de las que uno agarra para tirar así al agua. Eso era Pedro. Pero el término Petra, roca sobre la cual Jesús dijo que iba a construir su iglesia, se usa para hablar de una roca grande en una montaña. Entonces, si tú vas a construir un edificio, ¿sobre cuál de las dos rocas lo construirías? No sobre una piedra que vas a tirar al agua, sino sobre una base sólida. Y tú pudieras decir, bueno, pero es un juego de palabras, ahí hay un poquito de conveniencia, ahí un poquito de confusión, ¿cómo podemos estar seguros? Ok, si no estamos seguros, necesitamos comparar con otros versículos de la Biblia. Vamos entonces a otro versículo en Efesios capítulo 2. Vamos a leer ahí Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, ¿cuál es la principal piedra sobre la cual se edifica la iglesia? Jesucristo mismo. Los apóstoles, como bien Jesús está usando a Pedro en el versículo anterior, los apóstoles son parte de la edificación, pero la base fundamental es la piedra, es Cristo Jesús. Y es lo que nos está enseñando acá. ¿Quién es esa roca sobre la cual se edifica la iglesia? Jesucristo. Por tanto, que algo interesante. ¿Quién edificó la iglesia? Cristo. ¿Sobre quién la edificó? Sobre Cristo. Y hay otro versículo para salir de más dudas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos cambiar el fundamento. La palabra de Dios aquí nos está enseñando. Aunque alguna iglesia, aunque algún líder nos diga, no, los apóstoles, los profetas son la base de la iglesia y ahí tenemos nosotros que fundamentarnos y todo. No podemos hacer caso a eso porque eso es confusión. Tenemos que comparar los otros versículos y darnos cuenta de que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. Ahora, vamos a ver algo más interesante. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién creen ustedes que dirige la iglesia? Vamos a leer ahí en Efesios, regresamos a Efesios, pero el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Al principio de esta lectura se menciona el nombre de Cristo como aquel que resucitó de los muertos y fue sentado a la diestra en los lugares celestiales. ¿Para qué?
dice que se le dio la autoridad, el principado, el poder, el señorío sobre todo nombre, no solo de este siglo, sino del venidero. Jesucristo se le dio toda la autoridad. Y también bajo él fueron sometidas todas las cosas, incluyendo la iglesia, que es su cuerpo. Así que, ¿quién dirige la iglesia? Jesucristo. La iglesia no la dirigen los pastores, la iglesia no la dirige la junta directiva, la iglesia no la dirigen los miembros de la iglesia la dirige Cristo. Y esto es muy importante porque nosotros reconocemos que hay cierta autoridad en los miembros de la iglesia que pueden tomar ciertas decisiones. Como por ejemplo, aceptar por el voto a alguna persona como miembro de la iglesia. Es autoridad prerrogativa de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Nombrar líderes dentro de la iglesia es autoridad de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Pero la iglesia no tiene autoridad para cambiar ninguna doctrina. La iglesia no tiene autoridad para cambiar nada, ninguno de los principios bíblicos, porque la autoridad la tiene Jesucristo. Y por encima de toda autoridad está el poder y el señorío de Cristo Jesús. Por tanto, ¿quién marca el ritmo? Jesús. ¿Quién marca la dirección hacia donde se debe mover la iglesia? Jesús. Y miren qué cosa tan interesante. Jesús edifica la iglesia, la edifica sobre él como base y ahora a él se le entrega la autoridad. Hermanos, nuevamente tenemos que confirmar, aceptar, aprender que toda la Biblia gira alrededor de Jesucristo. El centro de la Biblia es Cristo Jesús. El centro de la salvación es Jesucristo. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. El foco de nuestra predicación tiene que ser Jesucristo, porque Él es la autoridad, porque Él es el fundador, Él es la base de la iglesia y es la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad. Además, en San Juan capítulo 13, versículo 15, miren lo que dice. San Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos ha dado ejemplo. No solo Él es una autoridad, sino que Él es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos aprender de Jesús, necesitamos conocer más a Jesús, porque si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, pero no lo conocemos, vamos a andar haciendo cosas que no tienen nada que ver con el ejemplo de Jesús. Y tristemente a veces cometemos ese error. Decimos que somos cristianos, pero nuestra vida no manifiesta el carácter de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a decir, soy cristiano, pero vivo diferente a como Cristo vivió? Entonces, somos únicamente cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre, pero nuestro carácter, nuestros hechos dicen otra cosa. La palabra de Dios en una ocasión dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es un peligro, hermanos, que corremos todos nosotros, de decir, yo soy cristiano, pero realmente solo con la boca, el corazón anda por otro lado y queremos hacer las cosas diferentes. Por eso es importante ir a la palabra, porque la Biblia, algunos piensan que en ella tienen la vida eterna, pero la Biblia da testimonio de Jesucristo. Por eso es importante estudiar la Biblia para conocer más a Jesús y poner nuestra vida en conformidad con la vida de Jesús. Por ejemplo, miren cuál fue la misión de Jesús. Y recuerden que si Él fue nuestro ejemplo, nosotros como iglesia tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. San Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer allí San Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús?
Aquí hay 4 acciones que realizó Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas 4 acciones? Número 1, recorrió la iglesia de Cristo. Y aquí estamos viendo ya algunos detalles específicos para saber cómo identificar a la iglesia. La iglesia de Cristo sigue el ejemplo de Jesús. Si usted conoce una iglesia que no sigue el ejemplo de Jesús, pues ya por ahí empieza a descartar. Esta iglesia no es la verdadera, no es de Cristo, porque la iglesia verdadera sigue el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todos los lugares. La iglesia verdadera recorre, no se queda estable, no se queda ahí en un solo lugar. La iglesia de Cristo sale afuera, recorriendo los lugares. ¿Para qué? Segunda acción, enseñando. La iglesia de Cristo enseña, la iglesia de Cristo disipula, la iglesia de Cristo enseña, proclama las escrituras, las enseñanzas. Tercero, predicando el evangelio del reino. La iglesia verdadera predica el evangelio. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pues todas las iglesias predican. No creo que todas las iglesias predican el evangelio. Muchas iglesias predican muchas cosas, pero el evangelio, ¿qué es el evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Por tanto, si una iglesia no predica buenas noticias, esa iglesia no es verdadera. Y bueno, ¿será que hay iglesias que no predican buenas noticias? ¿Es correcto? ¿No han escuchado personas que han dicho, conviértete o sé parte de esta iglesia porque si no te vas al infierno? ¿Esa noticia es buena o es mala? ¿Te vas a ir al infierno? Esa es una mala noticia. Te vas a perder, te va a agarrar aquello, te va a agarrar la bestia, te va a agarrar el evento. Y cuando nosotros mismos caemos en este error, estamos diciéndole al mundo, nosotros no predicamos el evangelio, predicamos otra cosa. Porque el evangelio es buena noticia, no mala noticia. Jesucristo, ¿qué predicaba? ¿Cuáles eran los sermones de Jesucristo? ¿Eran positivos o negativos? Necesitamos tomar esto en cuenta para identificar a la iglesia verdadera. Es un asunto de identidad. Es un asunto de que si nosotros queremos ser cristianos, tenemos que identificarnos con Jesús. Tenemos que poner nuestro carácter para seguir el carácter de Jesús. Ser como Jesús. Si Jesús predicaba el evangelio, yo necesito aprender a predicar el evangelio. Buenas nuevas de salvación. Y lo último que hacía Jesús, dice que sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. La iglesia verdadera busca a los enfermos, se interesa por ellos para que sean sanados. Aquí hay una misión de 4 pasos que nosotros tenemos que aprender a identificarla y encontrarla en la iglesia. Si la iglesia que nosotros buscamos tiene estas características, entonces podemos estar un poquitico más seguros de que esa es la iglesia verdadera. Pero eso no es todo, hay más. ¿Qué otras características tiene la iglesia verdadera? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se mencionan 2 cualidades que tienen los santos, los redimidos, los miembros de la iglesia verdadera. ¿Cuáles son esas 2 cualidades? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Creo que no hay duda en cuanto a los mandamientos. Saben que la ley, cuando en la Biblia se menciona la palabra ley, está encerrando no solo una sección de la Escritura, sino toda la palabra, toda la Biblia.
Y es una lección para nosotros porque como cristianos no estamos autorizados para seleccionar esto sí, esto no. Como hay personas que sacan versículos de su contexto y dicen, esto sí lo guardamos, esto no lo guardamos. Esto sí, esto no. Esto sí. Y andan picoteando allí de versículo en versículo, escogiendo qué van a obedecer y qué no. ¿Con qué autoridad? ¿Y con qué confianza tú puedes entonces aceptar a alguna persona que te dice, esto sí, este no? Si la palabra de Dios es confiable completamente, más que un ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, confiamos más en la palabra de un hombre que en la palabra de Dios. Eso es peligroso. Por eso tenemos que aprender de la Biblia y agarrar todo lo que dice la Biblia. La ley es toda la Biblia, no es solo una sección. Cuando aquí dice los santos son los que guardan los mandamientos de Dios, no se está refiriendo solamente a una sección de la Biblia. Llámese los 10 mandamientos, llámese la ley tal. No, no, toda la escritura. Toda la escritura. Y vamos a ver un versículo más adelante que tiene que ver con esto. Pero no solo la iglesia verdadera guarda todos los mandamientos, sino que tiene la fe de Jesús. ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Miren que no es lo mismo. No es lo mismo tener fe en Jesús que tener la fe de Jesús. Cualquier persona puede tener fe en Jesús. Yo puedo decir, yo tengo fe en Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. No es suficiente. Los demonios también tienen fe en Jesús. O sea, ellos creen también. La Biblia lo dice, los demonios también creen en Jesús, pero no se van a salvar. Eso no es suficiente. Por tanto, no es suficiente tener fe en Jesús. Necesitamos tener la fe de Jesús, la misma fe que tuvo Jesús. ¡Ay, mamá! ¿Y por qué esto es tan importante y tan estremecedor? Porque la fe de Jesús se manifestaba de una manera tal que pasaba noches enteras hablando con su Padre. Por eso tenía fe. Por eso oraba milagros. Por eso su vida era un ejemplo. No porque él era Dios, sino porque él tenía una fe única gracias a su relación con el Padre Celestial. La fe de Jesús es lo que necesitamos, no fe en Jesús. No es suficiente, es bonito, pero no es suficiente. La Biblia lo que nos pide es fe, tener la fe de Jesús. La iglesia verdadera guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Otra cualidad de la iglesia verdadera, Apocalipsis 19:10. Leemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es la característica que se menciona acá de la iglesia verdadera? El testimonio de Jesús. Hace un rato les mencioné que la Biblia da testimonio de Jesús. También hay algo más que es el testimonio de Jesús y es el espíritu de la profecía. La iglesia verdadera también tiene el espíritu de la profecía. Y aquí es donde nosotros como adventistas estamos un poquito limitados. Porque solamente creemos que el testimonio de Jesús se manifestó por medio del espíritu de la profecía a través del ministerio de la hermana White. Y ahí paró. Y se nos hace difícil para nosotros creer que hay otros profetas. Pero yo les pregunto, ¿no hay más profetas? ¿No pueden haber más profetisas? ¿Por qué no? ¿Por qué solo la hermana White? Si es una cualidad de la iglesia verdadera, no es algo que hubo y no hay más, es algo que debe seguir. Y mientras no tengamos esta manifestación, no estamos cumpliendo con una de las cualidades que tiene la iglesia verdadera. Y esto es para meditar. Miren lo que dice la Biblia. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29 dice. Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29.
Y después de esto, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El espíritu se va a manifestar y profetizarán, no una persona. Dice, los hijos, las hijas, los ancianos, mucha gente va a profetizar, no solo una persona. Así que la iglesia verdadera tiene el espíritu profecía en la manera que indica la palabra de Dios. Es una cualidad, es una de las características que tiene la iglesia de Cristo. Otra característica que podemos mencionar se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, también guarda el sábado como día de reposo, pero como un día de delicia, es lo que dice acá. No como un día de castigo, no como un día de retracción, como un día de no hacer nada y de estar triste, serio, ofuscado y limitado. No, es un día de delicia, es un día santo, es un día de alegría, es un día de gozo, es un día para disfrutar la presencia y comer de la heredad. Es un día de bendición. La iglesia verdadera tiene el día sábado de esta manera. Otra característica de la iglesia verdadera está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sencillamente, la iglesia verdadera tiene a la Biblia como su base fundamental. Se guía por la Biblia, obedece la Escritura y le da la mayor importancia a la palabra de Dios. Sencillo. Cuando una iglesia considera otros libros u otras personas que escribieron o que dijeron algo, su palabra por encima de la palabra de Dios, esa iglesia no es la iglesia verdadera. La última característica que vamos a mencionar esta noche se encuentra en Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, un versículo conocido. Tito, capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta característica nos dice que la iglesia verdadera anuncia la segunda venida de Cristo Jesús. Si estás buscando la iglesia verdadera, necesitas conocer estos principios para saber identificarla. No podemos utilizar otras formas porque nos vamos a confundir. Tenemos que aprender de la Biblia y comparar todo lo que te enseñen con lo que dice la Biblia. Comparar todo lo que enseña cualquier iglesia con lo que dice la Biblia. Aprende a estudiar la Biblia por ti mismo. No solamente aceptes lo que dice otra persona. Aprende a estudiar por ti mismo y compara lo que te enseña la iglesia con lo que dice la Biblia. Compara lo que te enseña tu pastor con lo que dice la Biblia. Compara lo que te enseña tu amigo con lo que dice la Biblia. Y de esa manera podremos identificar
cuál es la iglesia verdadera. Y una vez que la encuentres, ¿qué vas a hacer? Mira, si estás buscando la iglesia perfecta, en primer lugar, no la busques, no la vas a encontrar. Si la encontraras, no te unas a ella, porque dejaría de ser perfecta. Pero si estás buscando la iglesia verdadera, ahí sí te recomiendo que la busques con la ayuda de la Biblia y una vez que la encuentres, únete a ella sin pensarlo. Pero necesitas estudiar la Biblia, necesitas aprender de la palabra de Dios. Permite que la voz de Dios te hable y tenga el valor de obedecer. Es posible que hoy esté hablando alguna persona que ha estado por mucho tiempo confundido, buscando honestamente una iglesia donde pasar el resto de su vida. Pero hay tantas voces, hay tanta confusión entre tantas iglesias diferentes que no sabe a dónde ir. Compara, lee la Biblia y compara lo que miras en cualquier iglesia con la Biblia. Y yo estoy seguro que Dios te va a guiar para encontrar esa iglesia verdadera. Y entonces puedes unirte con confianza. Y yo te invito a estudiar la Biblia, te invito a leerla, te invito a escuchar la voz de Dios. Porque Jesús, recuerda que Jesús fue el que edificó la iglesia. Además, la iglesia fue edificada sobre la mejor base que puede tener, que es Cristo Jesús. Pero además de eso, la iglesia la dirige también Cristo Jesús. Por tanto, es pero muy importante encontrar esa iglesia verdadera. Porque el día que lo hagas, te vas a encontrar con Jesús. Por tanto, ábrele tu corazón a Jesús. Permite que Él te enseñe, que Él te muestre el camino. Y Jesús te va a guiar, te va a llevar a su redil, porque Él es el pastor. Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Una sola iglesia y un solo pastor. Un rey de reyes, que es Cristo Jesús. ¿Te gustaría estudiar más la Biblia para asegurarte de que encontraste la iglesia verdadera y que cumple con todos los requisitos que menciona la Biblia? ¿Te gustaría tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús en esta noche? Si no lo has hecho, acepta a Cristo en tu corazón. Y si no lo has hecho, da el paso de bautizarte y de esa manera ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Si te gustaría, nosotros estamos en toda la disposición de ayudarte y hacer nuestra parte para que tú puedas tomar esa decisión. Queremos brindarnos para ayudarte, para orar por ti y ser tu compañero. No te vamos a enseñar mucho porque somos iguales, pero vamos a ser compañeros de viaje. Y juntos entraremos en la iglesia verdadera y en la patria celestial. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque a través de la Biblia podemos conocer cómo es la iglesia verdadera. Ayúdanos a tomar en cuenta estas cualidades para saber identificar cómo es la iglesia de Cristo. Que no estemos más confundidos de esa identidad, para que de alguna manera también nosotros podamos tener la identidad de Cristo y de su iglesia. Quiero pedirte por nuestros amigos que han estado buscando esa iglesia verdadera. Ayúdalos a encontrarla y bendícelos para que puedan tener también la identidad y el carácter de Cristo Jesús. Si hay algo que todavía nosotros necesitamos aprender para tener las cualidades correctas como iglesia verdadera, ayúdanos a asemejarnos más a ti y a tu palabra. Te pido tu bendición para cada uno de nuestros amigos y hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.